Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo le habla a los Gálatas y lo primero que les dice es, fuisteis llamados a libertad. Si vamos capítulos anteriores en Gálatas, si vamos a Gálatas 3, Pablo le dice insensatos. En la versión Kadosh le dice estúpidos, del espíritu de estupor. Así de clarito era Pablo para hablar. Yo cada vez que leo y digo qué tremendo que hoy en día tenemos que cuidarnos tanto los predicadores de lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, en qué tono, cómo vamos a impostar la voz y qué palabras vamos a utilizar. Y Pablo le decía, oh Gálatas estúpidos, ¿cómo puede ser que habiendo comenzado por el Espíritu quieran terminar por la carne? Entonces Pablo sigue hablando a los Gálatas porque ellos discutían entre que si se circuncidaban, si no se circuncidaban, que si estaba bien, que si estaba mal, que si blanco, que si era así, que si no era así. Entonces Pablo los llevaba continuamente a otro lugar. Y entonces les dice, fuisteis llamados a ser libres. Fuisteis llamados a ser libres. La iglesia de Jesucristo fue llamada a libertad. El problema es que muchas veces no vivimos esa libertad, porque nos vamos a dos polos opuestos. O nos vamos, como dice Pablo, y le dice, no uséis esa libertad como pretexto para hacer lo que quieras en la carne. O nos vamos a querer ahí amoldarnos y sujetarnos a los rudimientos. Y Pablo le dice, no, fuiste llamados a ser libres. Jesús pagó ese precio en la cruz de Calvario para que seas libre. Pero para que esa libertad sea en mí. Y si hay algo de lo que la iglesia de Cristo debe en este tiempo, ¿cómo yo comienzo a ser libre? Hablamos continuamente de muchas libertades, libertad de esto, libertad del otro, pero ¿sabe qué? Lo primero que necesitamos es tener libertad en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso Cristo dice continuamente, el Señor nos lleva a que nuestros pensamientos vayan siempre a la cruz. Para que todo lo que nosotros pensemos sea en esa cruz y a través de esa cruz. Para que todo lo que yo pueda hacer y ver sea con la mente que Cristo lo hizo. ¿Y cuál fue la mente que tuvo Cristo? Cristo tuvo una mente que obedeció continuamente lo que el Padre le enviaba a hacer. No cuestionaba, no preguntaba. Solo sabía que tenía que obedecer. Y todo lo que él veía hacer al Padre, eso era lo que hacía en esta tierra. Aunque para los ojos de los hombres eso pudiera ser diferente. Eso pudiera estar mal. Fíjese que Cristo continuamente en la tierra, lea los evangelios. No era el Mesías que estaban esperando, no era la forma. ¿Cómo iba a sanar a alguien escupiéndolo? ¿Cómo iba a ser barro? ¿Cómo iba a hacerlo en un día de reposo? Continuamente él estaba hablando a las estructuras de la mente de los fariseos, diciéndole, a mí no me van a encasillar, no es como ustedes piensan, no es como ustedes creen, no es a tu forma, es lo que tengo que hacer y punto.
nosotros, la iglesia de Cristo, o se va para un lado o se va para el otro, pero no logra tener la libertad. La Biblia dice que a libertad fuimos llamados, no a esclavitud, a ser libres. Libertad es alguien que no está preso, que tiene la cualidad de ser libre. La cualidad de saber que es libre. Cristo sabía que era libre, pero vivía sujeto a lo que Dios estaba diciendo cada instante de su vida. Y así Él era libre. Necesitamos en este tiempo ser libres en nuestra mente. Si nuestra mente es libre, todo nuestro ser será libre. Mire, cuando uno es obeso, no voy a mirar a nadie. Yo conozco a varias personas que tuvieron la operación, se sometieron a la operación. Y lo primero que hacen, en realidad, acá no me deja mentir uno, es trabajar en la mente. Porque si la mente no está preparada para adelgazar y para mantener ese peso después, no pueden seguir con el tratamiento. Una persona que toda la vida fue obesa y se vio siempre de esa forma, después encontrarse en un cuerpo delgado, tiene que trabajar mucho en su mente y saber que ya no es más aquel o aquella, sino que hoy es de otra forma. Eso es lo que nosotros debemos trabajar en este tiempo, nuestra mente, lograr tener esa mente, la mente de Cristo. Cómo Cristo piensa, qué Cristo haría en este momento, cómo Cristo se movería ahora, qué es lo que Cristo está haciendo ahora para que yo lo haga, qué es, a dónde está, cómo lo está haciendo. Nuestra mente tiene que ser transformada. Fuimos llamados a ser libres. Si nuestra mente logra esa libertad, hermano, continuamente oramos y aún por las enfermedades, pero si logramos nuestra mente libre y entender que hay muchos procesos que están dentro de ella, lograremos esa libertad plena y se va a manifestar en nuestro ser. Y sé que ganar en el cuerpo es un área muy difícil, porque es muy fácil a veces hablar cuando el cuerpo de uno no es el que le duele. Pero otra es atravesar ese proceso y ganar esa batalla en nuestra mente. Mire lo que dice Romanos 12. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué necesito renovar mi mente? Porque la única forma es en la que yo puedo saber cuál es la buena voluntad de Dios. Cuando yo tengo una mente renovada, cuando yo puedo tener la mente de Cristo, cuando yo puedo pensar como Él está pensando en este momento, es cuando yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios. Mire, cuando tomamos la decisión por la guía de Dios de tener que cerrar en Pacheco, yo sabía que me iba a enfrentar a un montón de cuestiones. Porque si ahora mismo yo le pregunto a no sé cuántos somos acá, cada uno de ustedes me va a dar un punto de vista diferente. Para algunos estará bien, para otros
está bien pero no tan bien, para otros estará muy mal, para otros, y bueno, no sé. Pero cuando uno logra saber que esa es la buena voluntad de Dios, sabe que eso es correcto. Pase lo que pase, me diga lo que me digan, me enfrente a lo que me enfrente, sé que ese es el camino porque conozco, porque sé lo que Dios me está diciendo en este momento. Y aunque yo tenga que pagar un precio, para algunos debe ser, no estás pagando ningún precio, para otros les aseguro que sí. Y para mí les aseguro que he pagado un precio. He pagado un precio, hemos pagado un precio, mi familia ha pagado un precio. No solo nosotros, mis hijos han pagado un precio. Pero cuando yo logro pensar como Dios piensa, entonces todo comienza a cambiar. Porque hablamos de reino y no logramos pensar como reino. Porque en el reino todas las cosas, aun cuando parecen pérdidas, son multiplicadas. A los romanos le dice que tener su mente nos va a llevar a saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Yo te pregunto, lo que vos estás viviendo en este día, ¿sos consciente si es la verdadera voluntad de Dios para tu vida en este tiempo, en el hoy, en el aquí, en el ahora? Si eso es lo que Dios quiere con vos para hoy, aquí y ahora. Efesios capítulo 4. Versículo 17 dice: esto digo, pues si afirmo juntamente con el Señor, que ya no os andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la verdad de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice: no seáis como aquellos que están entenebrecidos, aquellos que tienen el corazón endurecido y por eso se entregan a distintas pasiones, a distintas cosas. Cuando yo tengo un corazón endurecido, cuando yo dejo de creerle a Dios, cuando yo dejo de depositar mi confianza en Dios, mi fe en Dios, mi corazón comienza a endurecerse. La señal de un corazón endurecido es la señal de aquel que no está esperando como un niño algo que suceda en su vida. Cuando me doy cuenta que soy frente a alguien que está endurecido en su corazón, que las distintas circunstancias lo llevaron a endurecerse. Cuando Dios habla y no logra creer, cuando Dios dice y no logra ver, cuando Dios está ordenando algo y no comienza a marchar porque su corazón se ha
endurecido, su corazón, su entendimiento se ha entenebrecido, está en tinieblas, está nublado, no logra ver con claridad la luz de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? ¿A dónde Cristo lo está queriendo llevar? ¿Qué es lo que Cristo está mostrando? Alguien que ha pasado distintas circunstancias y una y otra vez se ha dejado llenar por amarguras, por celos, por envidia, por falta de perdón, por rencor en el corazón. Ha endurecido su corazón para conocer la verdad, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Por eso en esta noche el Señor viene a romper toda estructura en la mente. Por eso en esta noche el Señor viene a romper toda cadena. El Señor viene a romper, el Señor viene a quitar todo lo que ha hecho que tus oídos se hayan cerrado a su voz. En esta noche, en el nombre de Jesús, se rompe en esta hora, se corta todo yugo, se pudre a causa de la unción. El Espíritu Santo de Dios comienza en este lugar y a través ahora comienza allí en sus hogares. En el nombre de Jesús se comienza a romper toda mentira del infierno, todo lo que se ha levantado en contra de tu vida, todo lo que te ha dicho que no puedes, todo lo que te ha detenido en este tiempo. En el nombre de Jesús se rompe en esta hora. Necesitamos cambiar el chip de nuestra mente. Iglesia, te han costado muchas cosas. Cambia el chip de los no puedo. Mire, cuando Dios comenzó a hablarnos por lo de este tiempo, yo voy a hablar de mí, de mi proceso. Particularmente tuve que romper muchas cosas en mi mente. Y lo primero fue creerle que Él me estaba hablando. Porque yo decía, si me estoy equivocando, yo decía, Señor, pero llegué acá obedeciéndote. Llegué acá porque por las palabras. Llegué acá porque creí que estaba haciendo lo correcto. Llegué acá porque creí que era hora de salir. Llegué acá porque creí que era el diseño. Llegué acá porque creí que tenía que pastorear y que cuando te obedeciera para ser pastora todo en mi vida iba a cambiar. Esos fueron mis pensamientos. Esa fue mi lucha constantemente. Y algunos me podrán decir, no te expongas, no me importa, el Señor sabe lo que soy, a Él no puedo ocultarle, así que lo que pueda, los demás ves indistinto. Pero yo ligué constantemente, lo primero que tuve que batallar fue entender, era Dios el que me estaba hablando, era Dios el que me habló antes también, porque primero comenzás a decir, entonces, ¿qué voz escuché? Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento perdí la brújula? Y entender que no había perdido una brújula, que Dios lo había dicho antes y que Dios hoy estaba diciendo esto. Y que la misma voz que había escuchado en aquel entonces era la misma que estaba escuchando hoy. Pero me vas a decir, pero pasaste un montón de cosas. Sí. Pero ¿sabe cuándo las pasé? Cuando hace 2 años el Señor habló y yo seguí dudando. Y no lo habló a través de un profeta, cuando Dios comenzó a hacerlo sentir acá adentro. Y yo seguí diciendo, no, el diablo me está hablando, hermano, hay que levantarse. Porque para la mente humana era ilógico. Los que nos vieron salir de este lugar, salimos de acá, fuimos al quincho, del quincho fuimos al salón chiquito. Pasaban cosas tremendas. Hemos visto hasta una úlcera en la pierna cerrarse y yo quedé, me parecía Benny Hill, hermano. Yo digo, resucitó Kathryn Kuhlman. Y de ahí había que expandirse.
Y bueno, nos vamos y nos expandimos. Y fuimos al salón nuevo y yo decía, en el próximo salón yo quiero 2 baños. Quiero que estén separados. Quiero un salón para los niños. Y quiero espejos. ¿Para qué quería espejos? Pero yo quería espejos. Y me gustaba arriba. Y quiero un patio lindo. ¿Y sabe qué? Cuando fuimos a Los Troncos, fuimos con mi esposo y Jere, y nos quedamos los 3 así. Y Jere me decía, ¿tiene espejos? ¿Tiene los espejos? Porque tiene los 2 baños. La gente que estaba conmigo sabía lo que yo quería. ¿Cómo iba a creer que no era Dios el que me estaba mandando ahí si tenía todo? Igual creo que hubo muchas enseñanzas de Dios entre medio de todas las cosas. ¿Se acuerdan las sillas de pana? Algunos las disfrutaron. Hermosas las sillas de pana, ¿no? Lo primero que me tuve que despojar, hermanos, la silla de pana. Amaba esa silla. Más que a mi vida. Ah, no, mentira. No más. Pero, ¿sabe? Yo había visto esas sillas cuando heredé las sillas blancas. ¿Se acuerdan de las sillas blancas de acá, los que son viejitos? Las primeras sillas, ¿no? Que te sentabas, hermano, y... Me acordé. Un día fue Corsaro. Estaba más potente Corsarito todavía, ahí. No estaba así ahora, con mente nueva de flaco. Estaba más potente. Y yo estaba predicando así, ¿no? En el salón chiquito, encima estábamos, pum, 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 y de repente Corsaro, saltó. Las sillas se le abrieron, hermano, llegó, se levantó. Ese día yo dije, hay que cambiar la silla. No puedo seguir con esto. Y vi en internet las sillas de pana, a lo Maldonado, ¿no? Si la vamos a hacer, para ser extravagante, vamos a hacerla bien. Y vi la silla de pana, azul, con dorado. Y pensé, quiero esa silla. Tenía un salón de 5x5, pero quería esa silla. 5x10, pero quería esa silla. Y lo dejé. Cuando llegó la primera donación para las sillas, que fueron sembradas, la plata que me daban me alcanzaba para 30 sillas de pana. Pero yo pensaba, 30, ya habíamos superado ese número. Digo, no puedo ser tan carnal. Tengo que buscar otras sillas que todos los hermanos puedan estar bien sentados. No puedo pensar solo que yo quiero la silla de pana. Entonces compramos las sillas azules que están acá, que me alcanzó para 60. Compramos esa, pero al tiempo vino alguien y me dijo, pastora, ¿puedes ir a abrir el centro no sé qué? Sí, tengo algo que el Señor me dijo. Que cuando voy al centro, me dice, el Señor me dijo, la pastora quiere estas sillas. 50 sillas de pana, hermosas. Pero aún en todo eso, después le cuento lo que el Señor me enseñó. Pero lo que quiero decirle, ¿por qué le cuento el resto del proceso? Porque algunos quizás no lo conocen. Y sabe, fue todo este tiempo pensar, pero si Dios me dijo para allá, y ahora para allá. ¿Sabe que el domingo cuando subimos a saludar, le dije a mi esposo y le conté al pastor, cuando subo recordé el accidente? Todos saben que el 11 de enero nosotros volcamos en Misiones. Y el vuelco, nosotros íbamos así, la camioneta giró, cayó, dio vuelta y se arrastra por el lugar que venía. Y cuando yo subí el domingo, le dije, ¿sabe por qué la camioneta giró, cayó, se arrastró, volvió por el lugar que venía? Fíjate qué es lo que hoy estamos haciendo. Porque después de ese día yo entendí que mi vida tenía que dar un vuelco. Que no podía, usted va a decir un vuelco profético, podías profetizar con otra cosa, ¿no? Yo digo, Señor, tan clarito vas a hacer conmigo.
Yo digo, no quiero pensar más nada, porque veo que uno piensa y digo, no, mejor no voy a pensar, no voy a pensar más nada. Tan profético vas a ser. Era necesario volcar la camioneta, llevarla por... Dios sabe hablarnos a todos, pero es necesario cambiar la mente. Necesito cambiar el chip de mi mente para poder extenderme a lo que se viene. Necesito cambiar. Romanos 8:15 dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para andar en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción para clamar, Abba Padre. Cualquiera sea la situación que estés pasando, cualquiera sea en este tiempo, recibimos ese espíritu para clamar, Abba Padre. De Él viene mi socorro, de Él viene lo que necesito, de Él viene todo, de Él, en Él está todas las cosas, por Él y para Él fueron creadas. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, no tenemos que ser esclavos, no tenemos. Cantamos tantas veces, ya no soy esclavo del temor, y tenemos continuamente miedo. Y no le hablo solo porque podamos tener miedo o no, si el COVID, si no el COVID. Tenemos miedo. Yo tenía miedo. Tenía miedo de volverme sobre mis pasos. Y si me estaba equivocando, y si Dios no me estaba hablando, y si eran mis sentimientos. Y si pagaba otra vez algo, y si qué sucedía, y si que acá y que allá. Y después el resto de todo el proceso. Cuando dije sí, amén, así. Y en una charla hablaba con el pastor, y entonces le dije esto, aquello, lo otro, y sí, no, blanco, negro, y él no me decía nada. Pero después, cuando termino esa charla, el Señor me dice, ¿vas a obedecer o vas a hacer lo que vos quieras? O haces la orden literal o quédate donde estás. O volvés a ser esa joven sin reservas. Ok. Cuando yo conocí al Señor, tenía 18 años, hermano. Ahora ya pasé los 40. Y le conté el otro día que estoy en crisis con los 40, ¿no? Estoy en crisis. Tenía 18 años. 20 kilos menos. Bueno, en fin, conocí al Señor a los 18. Vamos por ahí. Y me congregaba en una iglesia allá en la Villa San Pablo. No sé si alguno conoce la Villa San Pablo. ¿Conoces? Vos, Cari, anduviste por todas las villas, ahí te mandaba. Villa San Pablo. Y el pastor nos sacaba a predicar. Y yo era nuevita. Y él te sacaba por las calles, ¿no? Y vos tenías que predicar. Y de repente en una esquina... el loco te decía, toma el megáfono, predica. Yo decía, ¿qué? Y comenzaba, y me metía. ¿Y sabe qué? ¿En qué horario tienen la reunión? Eso me faltó. ¿En qué horario tienen la reunión ministerial? Mayormente acá. A las 7 de la tarde, a veces, ahí, a las 7 de la tarde. ¿Sabe a qué hora nos hacía reunir el pastor? 5 de la mañana, hermano. No le miento. Él te decía, todos los obreros activos a las 5 de la mañana acá, que surgió un problema y hay que arreglarlo. 5 de la mañana. Atravesate el campo caminando con tu hija, en ese momento Luciana era chiquita, mi hija mayor, y yo era soltera. Así que había que caminar. No había Uber, no había nada, remises casi no andaban, y ahí estábamos. Y el Señor hace unos días me dijo, o vuelves a esa joven sin reservas, ¿o qué? ¿Sabe por qué? Porque esa mente no cuestionaba, no tenía esclavitud.
solo había experimentado al Salvador. Y estaba dispuesta a darlo todo porque Él había dado todo por mí. Entonces no importaba si, pastor, no me vas a citar a las 5 de la mañana. Ya te di una idea. El liderazgo después me lo agradece. Gracias, chicos. Esa mente, esa joven no tenía reservas en su mente. No importaba. No había nada. No, mire, a mí, yo nunca me di cuenta hasta después con los años, que resulta que me miraban mal porque yo era una joven madre soltera. Y Dios me usaba. Dios me usaba. El Espíritu Santo hacía estragos. Dios me usaba. Yo no sabía de nada, hermano. No tenía, parezco Pedro el cristianazo, hermano. Me acordé justo, hermano, que hice así. No sé si le va a quedar algo de esta predica. Sí le va a quedar, amén. Yo no sabía nada, pero Dios me usaba. No tenía reservas, no había nada, no había protocolo en mi vida, en mi mente. Solo hacía lo que creía que tenía que hacer en Dios y Dios lo hacía. Con esto no le digo, bueno, vayamos todo al despilfarro porque la pastora dijo, entonces nos mandamos todo para cualquier lado. No, porque tenemos un entendimiento, pero que ese entendimiento no sea el que mate nuestro espíritu. Que el saber sobre espíritus de rechazo, que el saber que es una iniquidad, que el saber que esta es una fortaleza y todo lo demás no apague nuestro espíritu. Que eso pueda hacer que el espíritu se potencie. Que lo que yo sé hoy pueda hacer que el espíritu se potencie. Que lo que yo sé hoy pueda hacer que ese espíritu fluya aún mayor. Necesitamos cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. Necesitamos ser libres en nuestra mente para lo que viene. Y mire, lo llevo a José. José tuvo que cambiar su mente, si no, no podía estar donde estuvo. Y si no, Israel no hubiera podido ser salvo como fue. José pasa todo su proceso. José es vendido, está como esclavo, está como segundo, vuelve a estar preso y sale de ahí a gobernar Egipto. Y Dios bendice a José con hijos. Primero José soñó. Y mire, soñó y mire todo lo que le pasó. Y también usted de ahí puede sacar una enseñanza. Muchas veces todo lo que Dios nos muestra no es para decirlo. Muchas veces aún lo que soñamos, si Dios no dice decíselo, no lo digas. Si Dios te muestra algo y no dice anda, decíselo, no lo hables. Pero en el capítulo 41 de Génesis describe el nacimiento de los hijos de José. Y su primogénito se llama Manasés. El Señor me ha hecho olvidar. El Señor me hizo olvidar todo el trabajo. El Señor me hizo olvidar la tierra de mi padre. El Señor me ha hecho olvidar. Imagínese, usted lo llama a su hijo, el Señor me ha hecho olvidar, vení. Manasés, todo el tiempo recordando que el Señor lo hizo olvidar, que el Señor trató con su corazón, que fue el Señor quien lo llevó hasta ahí. Capítulos después, si no me equivoco, en el 45 más o menos, ¿qué es lo que le dice él a sus hermanos? No fueron ustedes los que me trajeron acá, fue Dios quien lo permitió. Mire, cuántas veces nosotros tenemos cosas en nuestros corazones y eso hace que trabaje en nuestra mente y no logramos cambiarla y no logramos
ver y no logramos entender lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe lo que sucedió en este tiempo? Hace un tiempo estaba con una joven y le estaba diciendo algunas cosas y recordé que era lo que este pastor me había dicho una vez. Él me dijo un día, él se sentaba abajo del árbol de su casa con la pava, el mate, la Biblia y te hablaba. Y él me dijo un día, hija, un día tendrás un hombre que te va a admirar, que te va a querer, que te va a cuidar, que te va a malcriar, que te va a dar plata, que te va a comprar. Ah, sí. No, hasta mimar íbamos con la palabra. Sellane. Un día Dios va a cambiar tu lamento en baile. Un día ya nadie más va a ver a esa madre soltera y nadie más va a cuestionar cómo la puede usar el Señor, esta pecadora tremenda, adúltera, fornicaria, incircuncisa, filistea. Un día Dios va a cambiar todo eso. Y me dijo, y un día en una sala de parto, tus lágrimas y lo que sientas va a sellar esto. No dijo sellar, dijo otra palabra, pero se refería a eso, me describió exactamente. ¿Y sabe que me encontré en eso? Y cuando recordé esa palabra y cómo él me la dijo, en la confianza de su casa, abajo de un árbol, y en un montón de cosas, ¿sabe que me acordé? De todo lo bueno que ese hombre había sido conmigo. Que yo era una joven de 18 años y él hacía que sus hijas me siguieran una cama para que mi hija y yo durmiéramos ahí, porque yo vivía sola en ese momento. Que él me compraba las facturas de los domingos porque a mí no me alcanzaba el dinero. Entonces él me decía, anda negrita, vos comprar la factura, fíjate las que querés. O le decía a su otra hija, y trae las que le gustan a ella, traele la tortita negra, si alguno me quiere invitar después también. Yo por ahí le voy recordando mi gusto para que ustedes lo vayan sabiendo también. Si no, de pastelera también me gusta. Si es dulce de leche, que sea bueno. ¿Y sabe qué? Me di cuenta, la mente tuvo que ser renovada. ¿Sabe por qué? Porque lo malo lo recordamos fácil. Si yo le pregunto, bueno, no es tan casi, pero si yo preguntara cuál es la primera impresión que alguno tuvo de mí, una vez hicimos esa encuesta con la pastora, porque nos reíamos. No había gente que no se le quejara de mi cara. ¿Y usted la vio bien? Si yo le pregunto si alguna vez tuvimos un altercado, va a ser lo primero que recuerde. Si yo le pregunto, recordemos al pastor, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Si yo le pregunto y voy más fino, cuénteme su infancia. Si yo le pregunto, ¿cómo fue su mamá con usted? Vamos a enumerar primero todas las cosas malas. Pero no nos vamos a acordar que nos bajó la fiebre, que nos atendió, que muchas veces no comió para darnos algo, que se bancó que en el trabajo la basurearan para traer el plato de comida, al igual que el padre. Si yo les pregunto, describime a tu papá, y era un viejo rezongón, malhumorado, me tenía. Pero seguramente alguna vez también jugó a algo con vos. ¿Vio que nuestra mente enseguida se cautiva? Enseguida se cautiva.
Porque cuando sucedió esto, el Señor me dijo, ¿por qué te fuiste? Me hizo recordar, ¿por qué te fuiste de ahí? Y sí, me enojé con el pastor, porque ya de chiquita era nomás rebelde. Por una situación. Pero no había visto todo lo otro. El pastor puso un post hoy donde decía, no, te vas a cansar. Sí, porque la gente siempre recuerda lo malo. Si usted le pregunta a la mayoría de los que se fueron, todos van a recordar la parte mala. Pero rara vez recuerden lo que el Señor hizo. Rara vez recuerden todo lo que diste. Por eso es necesario que en esta hora nuestra mente sea libre. Y si en esta hora hay recuerdos que tienen que ser borrados de tu mente y que puedas volver a visualizar la otra parte, si yo te pregunto en tu matrimonio las mismas cosas, seguramente lo primero que vamos a recordar son las cosas malas, pero no recordamos todo lo bueno que el otro hace continuamente por mí. Nuestra mente necesita ser libre. Nuestro corazón va a ser libre cuando nuestra mente sea libre. Y cuando logremos la libertad de nuestra mente, será la libertad de nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo padece enfermedades, entonces será libre en ese momento. Porque toda amargura, todo dolor, todo quebranto habrá sido desarraigado. Y entonces dará luz y dará paso a esa luz divina de Dios. La palabra de Dios en 2 Corintios 13:17 dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y la primera vez que vemos al Espíritu de Dios lo vemos en Génesis, sobre las aguas, moviendo las aguas. Y luego comenzamos a ver la creación. Iglesia, si hoy podés verte y decir, hay cosas en las que estoy atado. En esta hora no va a ser una libertad mental. No es que serás libre porque pienso que tengo que ser libre, pienso que tengo que creer, pienso que tengo que aumentar mi fe, pienso que tengo que portarme bien, pienso que... No, porque el Espíritu de Dios en tu vida se manifieste y así lo haga. Y porque busques y yo busque esa presencia de continuo todos los días de mi vida para que así sea. Porque si el Espíritu Santo no es el que está operando en mí, perdónenme, pero hay otro espíritu que es el que está operando. Por eso necesito tener esa libertad. Cuando llegamos al Señor y Él nos trajo libertad, nos dio esa libertad para que todo eso se rompa en nuestras vidas. No podemos vivir como hijos de Dios amargados, sometidos al pasado. Debemos vivir en la libertad que Cristo nos dio. Si pasaron los años y quizás como yo te acostumbraste a que Dios haga muchas cosas, y te acostumbraste a ver y a aprender y a mirar y a saber, no podemos vivir en esa estructura en nuestra mente. Porque Dios hace como quiere. Como lo decíamos con el pastor el domingo. Nosotros salimos y creímos que era paso 1, paso 2, paso 3. Establecemos Tigre, dejamos a alguien y de ahí salimos para España, que era lo que Dios había dicho. Y no fue así. Pero de algo estoy segura. Es que Dios estuvo todo este tiempo y sigue estando y sigue guiando nuestros pasos. De eso estoy totalmente segura.
Por esto es el tiempo que nosotros entendamos que fuimos llamados a esa libertad. La iglesia de Cristo fue llamada a esa libertad. Y si nosotros podemos palpar y vivir esa libertad, es la que vamos a poder dar. Fíjese que el libro de Isaías le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas y para llevar libertad a los cautivos y declarar apertura de las cárceles. Continuamente, cuando nos suceden cosas, el diablo quiere fraccionar nuestra alma, quiere cautivar nuestra alma, y continuamente es ese dolor el que está ahí. Cuando el Señor pagó el precio de nuestra libertad en esa cruz. Mi esposo me dijo algo la semana pasada, creo que fue esta: solo espero que este proceso no te lleve años, me dijo, porque yo lo padezco al lado. Y sabe, me di cuenta, le dije: tenés razón, soy muy almática. Fíjese que 3 años me llevó a soltar, para después volver a agarrar. 3 años, no podía haber sido más fácil en mi mente las cosas. Pero cuando está el Espíritu, eso sucede. Cuando yo me rindo al Señor, eso sucede. Eso sucede. Eso sucede. Que esta sea la noche en que puedas rendirte al Señor en este lugar y decirle: Señor, te entrego mis pensamientos. Señor, si mi corazón se ha endurecido en esta hora, te pido perdón. Y los invito ahí en sus hogares que comiencen a orar con nosotros y comience a decir: Señor, te pido perdón en esta hora. Si mi corazón se endureció, Señor, si no he tenido luz en mis pensamientos, Padre, si he dejado que las tinieblas comiencen a murmurar sobre mi vida. Hermano, la Biblia nos dice, nos habla, los apóstoles decían: ¿de dónde salen los pleitos, las contiendas, las divisiones? ¿De dónde sale esto entre ustedes? ¿Acaso eso no viene del infierno? Señor, si mi corazón ha creído a cosas que no provienen de ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo las desarraigo de mi mente. Señor, llevo mi mente, llevo todo pensamiento cautivo a esa cruz, a los pies de Cristo. Llevo todos mis pensamientos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Llevo mis pensamientos ahora, aún allí en sus hogares. Lleve sus pensamientos. Dígale: Señor, rindo mis pensamientos en esta hora a tu voluntad. Rindo mis pensamientos. Rindo ahora, Señor, esta situación, esto que tuve que pasar, esto que no entiendo, Señor. Aún aquello que tuviste que vivir, aún aquellas personas que quizás tuvieron que partir de esta tierra y tu mente no logra entender su ausencia. Señor, en esta hora llevo mis pensamientos cautivos, llevo mis pensamientos a los pies de Cristo. Señor, si hay pleito en mi corazón, si hay división con mi hermano, con este, con aquello, aún si salí de un lugar y hay cosas en mi corazón con la autoridad, Señor, en esta hora llevo mis pensamientos cautivos a ti, Padre, y que la libertad sea sobre mi vida. Allí en sus hogares, sigan orando, sigan buscando lo que Dios está queriendo para sus vidas. Sigan rindiéndose juntos en familias, en el nombre de Jesús.